¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante en estos tiempos de COVID. ¿Cuáles son los medios de defensa que contamos durante esta temporada? Y para ello tenemos una experta que nos acompañará en la próxima media hora. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Como comentamos, en este programa vamos a platicar de cuáles son los medios de defensa y qué es lo que ocurre con este entorno que nos enfrenta esta crisis que nos está haciendo vivir el COVID. Y para ello tenemos a una experta en el tema, la maestra Silke Mora López, quien es licenciada en Derecho, contador público, maestra en contribuciones, maestra en Derecho, tiene una amplia experiencia como consultora, como asesora de negocios. Maestra, bienvenida a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Hola, doctor Jaime, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y en este programa vamos a platicar de algunas cuestiones que nos están generando problemas. Resulta que como consecuencia de este resguardo domiciliario que estamos guardando, de esta sana distancia que se nos ha impuesto de manera prácticamente obligatoria a muchas empresas, pues hay consecuencias inmediatas que tienen las empresas, como es la falta de liquidez, como son problemas en el pago de contribuciones, y hay algunas alternativas legales que parece tenemos a la mano para no tener que incurrir en faltas que probablemente nos llevaran a problemas. Y una de ellas, y de acuerdo a la propuesta que tenemos para abordar el tema, es el amparo en contra del pago de impuestos, cuáles son las consecuencias, porque ha habido quien ha estado promoviendo este tipo de medios de defensa, alegando que en términos del artículo 73 del Código Fiscal nos encontramos ante causas de fuerza mayor para evitar el pago de impuestos. ¿Qué nos puede platicar al respecto, maestra? Bueno, propuse este tema porque está muy de novedad. ¿Qué es lo que ocurre y por qué quise que fuera el tema principal? Como bien mencionó, doctor, hubo pues no sé si cómo llamarlo, pero un medio de difusión masiva de que empezó con el primer amparo que era en contra del 39 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que como bien señaló ya hizo usted un parteaguas, estamos hablando de una facultad discrecional. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar de esto? Porque la verdad es que ese medio de defensa no es factible para el contribuyente y es justo lo que yo quiero que todo su público tenga a la mano, esta información. ¿Qué pasa con ese artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación? Primero, existe en el Código Fiscal de la Federación, ¿por qué? Porque se va a condonar a aquellas personas de los impuestos, aquellas personas que hayan sufrido un caso fortuito y fuerza mayor, que hayan también, no sé, causas por la pandemia o por cuestiones que estamos sufriendo ahorita que pues el hombre no las puede medir y no está dentro de sus manos. Justamente va tendiente a que poder cubrir a esas personas con ese pago de impuestos y no tengan un daño en su patrimonio. Pero ¿qué fue lo que pasó últimamente? Que promovieron como el gran medio de defensa, la solución, y lo cierto es que no, aún no se ha resuelto esto. Lo primero que fue factible fue, promovieron, más bien, nos dieron la suspensión provisional, la cual ya fue revocada por el Tribunal Colegiado, pero lo cierto es que en algún momento el juez de distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito va a revocar esto. ¿Por qué? Porque no pueden exigir, y es algo que quiero que entiendan, que entendamos todos, es que el juez de distrito no tiene la facultad para exigirle al presidente de la República que pueda realizar las medidas necesarias para condonar o eximir del pago del impuesto. Eso simplemente no se puede porque no es una facultad reglada. Es como si nosotros fuéramos con el juez federal y le dijéramos, oye juez, necesito que el SAT me inicie una auditoría. Todos sabemos que el artículo de las facultades de comprobación, ¿qué es? Es una facultad discrecional, pero a su vez también es una facultad reglada porque tiene todo un seguimiento para poder llevar una facultad de comprobación. Pero lo cierto es que ningún contribuyente va al juzgado y pide que se le inicie una facultad de comprobación. O sea, es obviamente que nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a esperar hasta que la autoridad realice esa discreción de realizar esa determinación de la voluntad propia para poder ir a visitar al contribuyente. Entonces, a partir de ese momento podríamos descartar este primer amparo. Y como lo mencioné, hasta el momento no hay una sentencia definitiva, pero obviamente sabemos la tendencia de este amparo, ¿no?
Hubo un segundo amparo que fue promovido, creo que en Baja California. Creo que es uno de los amparos que me llamó más la atención, porque a pesar de que él sí estaba también solicitando que se suspendiera el pago de impuestos mientras pasábamos esta contingencia, había algo peculiar. Él solicitaba que ciertos proyectos, no vamos a mencionar porque ya son muy conocidos por todos, ciertos proyectos que el Ejecutivo insiste en tenerlos activos pese a la pandemia, pedía que esos dineros fueran redireccionados. ¿Para qué? Para un programa social para los empleos, para obviamente alentar la economía. Todavía no se tiene una sentencia definitiva. Sin embargo, el primer momento les dieron la suspensión provisional, la cual hace, creo que el 13 de mayo ya fue revocada por el tribunal colegiado. Entonces, así es, pues un hasta abogado que se ahorita, llama Adolfo Solís, ¿no? De una cervecera, precisamente, fue quien interpuso el amparo, ¿no? claro, y la verdad está muy interesante porque yo la verdad quisiera saber cómo es que el juez de distrito, o en su caso el tribunal colegiado, va a pronunciarse acerca de la rigidez o flexibilidad de los acuerdos pronunciados en el diario oficial de la Federación. Además, ¿se puede suprimir un apartado de los acuerdos, o cuál va a ser obviamente esta interpretación o esta jerarquía que el mismo juzgador de distrito, o en su caso los magistrados de circuito, tendrán que hacer acerca de esta sentencia? A mi ver, esa es la parte interesante, y espero que algún juez de distrito tenga la inquietud de poder esclarecernos eso, porque pues nosotros ya nos quedó claro que el presupuesto puede ser flexible, ya se pronunciaron acerca de eso últimamente, pero me interesaría ver la sentencia en su momento, ver qué es lo que se pronuncia el juez de distrito en esa tesitura, ¿no? Entonces, al menos en esos medios de defensa que estuvimos viendo, que fueron muy populares a nivel nacional, que estuvimos viéndolos en televisión, en redes sociales, radio, pues lo cierto es que aún no hay sentencia. Unos son más viables, a los otros todavía no sabemos cómo se van a pronunciar, y pues obviamente sabemos la línea que ha tenido últimamente tanto el Poder Judicial hacia el Ejecutivo, ¿no? No es que era a desalentar al contribuyente. Claro que hay mecanismos, como bien mencionaba el doctor, lo que se busca es que tengan liquidez, pero buscando todo esto conforme a la ley, ¿no? Así es. Y precisamente por las ganas de iniciar el programa, no presentamos a nuestros panelistas, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio, que además también es un experto litigante en la materia fiscal, también anda en esto. Y resulta que en estos tiempos de COVID, la parte legal, la defensa fiscal se ha convertido en un laboratorio de pruebas en donde nos encontramos este tipo de medios de defensa, estos amparos que han sido sumamente populares. Pero sin embargo, los tiempos nos ganan. Vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a continuar hablando de estos medios de defensa en tiempos de COVID. Vamos a dar la palabra al maestro Dionisio. Muy interesante el tema, y quédese con nosotros. De verdad vamos a conocer muchas cosas que están pasando. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues continuamos. Estamos platicando de medios de defensa en tiempos de COVID, de qué podemos hacer como contribuyentes o qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Y platicábamos de conceptos que se han dado en la práctica. Ha habido amparos en contra del 39, de la facultad que tiene el Ejecutivo, que tenía el Ejecutivo de condonar, porque también hay que considerar que hubo por ahí una modificación del 28 constitucional en donde desapareció prácticamente la posibilidad del Ejecutivo de condonar contribuciones y se negó la posibilidad del amparo.
Sin embargo, por ahí el licenciado Felipe tenía una pregunta, un comentario que nos iba a hacer. Felipe, por favor. Sí, maestra, espero que se encuentre bien. Pues más que nada iba en el sentido de, yo concuerdo con usted en el tema de que creo que es, o más bien no es eficaz el hecho de los amparos en contra de esta situación, de la detención o no pago de las contribuciones, atendiendo precisamente a lo que refería hace un momento. Pero más que nada, digamos, la primera ola de amparos que se vino en esta circunstancia fue, más bien me gustaría escuchar su comentario porque fue referente o se cobijaron bajo la idea de que no precisamente iba a ser una suspensión provisional, sino se abocaron bajo la idea de una suspensión de oficio o de plano. Entonces, donde estos tintes básicamente refieren a que no se necesitaría esperar a la sentencia, porque aquí no se trata hablar únicamente del tema de la inconstitucionalidad, sino más bien el tema de un acto prohibitivo que fue bajo lo que se ampararon en este caso los contribuyentes para que en su momento pudiese salir a la luz. Entonces, ¿cuál sería su comentario al respecto? Digo, yo sé más allá que es un tema tal vez no es eficaz, esa sería la primera pregunta tal vez, y también, digo, ya para tomar la idea clara, una segunda pregunta sería si obviamente ahorita no están manejando, obviamente por tiempos, en los días hábiles, más bien inhábiles los tribunales, tanto tribunales, juzgados de distrito como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿cuál sería entonces un medio de defensa eficaz que tendría el contribuyente para hacer frente ante estas situaciones, entendiendo que únicamente las guardias van a hacer tema referente a actos que pongan en riesgo o que sean de imposible reparación, únicamente como actos de suspensión, no como tal atacando precisamente el fondo del asunto, porque para eso, pues, como usted comentaba, habrá que esperar unos 6 o 7 meses para llegar a una sentencia como tal, ¿no? Sí. Referente a la primera pregunta de la suspensión, claro que buscaban la suspensión. Sin embargo, esa suspensión ya fue revocada y tenía justamente la idea de tratar de no presentar los pagos del impuesto hasta el momento en que se resolviera la situación final, que era con la sentencia definitiva. Hasta ahorita no tienen suspensión provisional. Desconozco si tienen una suspensión ya definitiva o si esta misma fue negada, pero si seguimos este principio de derecho, que lo principal, el accesorio surte lo mismo que lo principal, pues entonces tendríamos que probablemente la suspensión definitiva también sería en el mismo sentido. En cuanto a la segunda pregunta que usted realiza, en cuanto al amparo indirecto, yo no considero que sea un medio eficaz ahorita para el contribuyente porque justamente tocó un tema muy importante el doctor al principio. Hubo por ahí una reforma al artículo 28 constitucional que me gustaría obviamente ahondar un poquito terminando de contestar la pregunta. Un medio de defensa como el amparo indirecto no es un medio de defensa para el contribuyente en este momento. Justamente creo que viene más adelante nuestra plática sobre las facultades que se delegaron nuevamente al Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Administración Tributaria, perdón, y justamente ahí voy a platicar de los medios de defensa y las preparaciones que deben tener los contribuyentes y sus asesores para encontrarse en las nuevas tendencias de la recaudación fiscal. Pero alguna defensa hasta ahorita como amparo indirecto no es la manera indicada porque ya hay una tendencia y de hecho hasta hay pronunciamientos acerca de eso porque el mismo poder ejecutivo y el poder judicial, a pesar de que no han o no están ligados íntimamente, sino que se manejan como independientes, pues entre ellos mismos saben cuáles han sido las premisas que se van manejando cuando es en materia fiscal. Y no es solamente ahorita. Podemos hablar de los amparos de contabilidad electrónica, podemos hablar de los amparos de YETU, podemos hablar de un sinfín de amparos, el del IEPS también, que también tenían la misma tendencia, cuál era negar los amparos. Entonces, una solución como el amparo indirecto no es una solución para el contribuyente, pero si gusta, retomamos esta parte cuando lleguemos justamente a cuáles son los medios y cuando lleguemos a las facultades de que se le fueron delegadas a la autoridad para que podamos platicar un poco más de los medios de defensa que tiene el contribuyente. Claro, y platicaba precisamente de un tema, ¿no? Un tema de moda, y hoy incluso pareciera un tema tabú hablar de la condonación de contribuciones. A mí me parece, desde que se inició con este tema en mayo del año pasado, que tendría que haberse reservado al Ejecutivo la posibilidad de que ante emergencias, claro, sin pensar en la pandemia, pero en emergencias de cualquier tipo de orden natural, fuerza mayor, caso fortuito,
él pudiera condonar con contribuciones. Es un tema lógico, es un tema Claro. que todos los países tienen. ¿Qué opinión le merece? Digo, finalmente ya no existe constitucionalmente la posibilidad, en el código sigue apareciendo, aunque a mí me parece que la antinomia se resuelve muy sencillamente por jerarquía en principio y después por vigencia, pero ¿qué opinión le merece esta parte de haber eliminado esa posibilidad? Ok, algo que pasó y creo que también se refiere usted, doctor, a eso fue que a mediados de abril, 14 de abril para ser exacta, el senador Rubén Cayetano García promueve una iniciativa para derogar justamente el 39 fracción primera del Código Fiscal, tendiente a lo que usted está mencionando ahorita, porque para hacer una igualdad obviamente, de la información con el artículo 28 del Constitucional y con el 39 fracción primera. Pero ojo, aquí yo veo una gravedad inmensa en el legislador. El legislador se encuentra confundiendo tópicos fiscales de basiquísimos, o sea, ni siquiera son elevados, como mencionaba ahorita el doctor, ya cómo solucionar una antinomia. O sea, él está confundiendo justamente su exposición de motivos, mencionaba que la derogación se debía ojo, también para tener una coordinación de la legislación, lo constitucional con las leyes, en este caso con el Código Fiscal, pero aparece el artículo 28 que dice condonación de impuestos y dice en su exposición de motivos que se abusó muchísimo de esta figura. Estoy parcialmente de acuerdo, pero lo que no valoró el legislador cuando hizo esa exposición de motivos es que estamos hablando de dos condonaciones totalmente distintas. Mientras la condonación que habla el artículo 28 constitucional habla de que es claro que no se van a condonar impuestos, pero cuando sean de compadrazgos, por amistad, porque simplemente un servidor público, digámoslo en parladas burdas, se le antojó hacer una condonación de impuestos, es de lo que está hablando el artículo 28, porque eso pasaba hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, lo sabemos, los medios de comunicación también lo ventilaron, redes sociales también, pero el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal, habla de una condonación, como bien lo mencionó también el doctor, es una vulneración a un cierto sector de la población que obviamente... Así es, y de ese tema, por la complejidad y además porque nos falta un par de temas, vamos a hablar regresando del corte. Vamos a hacer un corte, lo vamos a dejar en la parte más interesante, pero con la promesa de que regresamos y seguimos con lo mismo. Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestro próximo segmento de este programa que esperamos les esté siendo de gran ayuda. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, regresamos a platicar de estas condonaciones de impuestos, de estos medios de defensa que hoy tiene el contribuyente. Y nos platicaba, maestra, parece que no hay una comprensión jurídica de los temas, parece que no hay una comprensión incluso de la realidad del país, ¿no? Porque la ley sigue a la realidad y parece que la realidad en estos casos no se está reflejando en las disposiciones jurídicas, ni en la Constitución, ni en el Código, ni en la idea de los legisladores. Parece que todo es una tendencia, que todo es político y no sigue una realidad jurídica. Justamente acaba de darle el punto clave a esto. Creo que el tema fiscal se volvió completamente político, y lo podemos ver justamente en las iniciativas que han salido últimamente, hasta metiéndonos un poquito en el tema hasta contable y financiero. Todavía justamente el 14 también de abril hubo otra iniciativa para modificar los mecanismos de las AFORES, ¿no? Entonces, también está volviéndose todo muy político, no hay un rigor para poder visualizar, y lo podemos ver con estas iniciativas que pasaron a mediados de abril, que pues no hay un conocimiento fiscal. En verdad, a mí esa parte sí me asusta, porque
pues entonces, ¿contra qué nos vamos a defender si los que deberían saberlo no tienen un estudio completo e integral en Así es. materia fiscal, ¿no? Ni Entonces, un antecedente, ¿no? Ni un antecedente que existe. Y precisamente por eso, de los últimos temas, a mí me parece importante estas facultades que ahora tienen entidades federativas y que también se ha delegado en algunos funcionarios del SAT, la posibilidad de que la fiscalización ahora sí inicie con todo. Hoy estamos preocupados por otras cosas, sí. incluso me parecería insensible que hoy la fiscalización tomara otros tintes, pero los mecanismos se están dando para que tan pronto reiniciemos actividades y volvamos a la nueva normalidad, ¿no? Porque ahora le dicen así, pues los funcionarios empiezan a ejercer facultades de comprobación en términos del 69B, en términos de estas disposiciones transitorias que van a empezar a cancelar o a dejar sin efecto el certificado de sello digital. ¿Qué esperamos de la fiscalización terminando este proceso o quizá incluso dentro de la última fase de este proceso? Bueno, pues como sabemos, ahí va a haber un programa de vigilancia de obligaciones fiscales coordinado con entidades federativas en materia fiscal. Esto ya va a iniciar el mes de junio, en donde por conducto de la Secretaría de Hacienda y también el Servicio de Emisión Tributaria, junto con las entidades federativas, a través de este programa, ha fortalecido las acciones en materia de control de obligaciones relacionadas con los ingresos federales. Entonces, aquí ya va tendente, pues les están dando justamente a las entidades federativas que puedan realizar un análisis de los contribuyentes que han realizado omisiones en sus declaraciones. Entonces va por aquellos contribuyentes que han sido irregulares o que no han presentado con formalidad o regularidad sus declaraciones. ¿Cuál va a ser el porcentaje que van a tomar para este programa? La Secretaría de Hacienda y junto con la Secretaría de Administración Tributaria van a tomar el 2% de los contribuyentes activos del mes inmediato anterior. Entonces hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque lo primero que van a revisar son las declaraciones provisionales, mensuales y definitivas de enero, febrero, marzo, abril del 2020. Ese va a ser nuestro primer programa que va a existir. Este programa tuvo, creo que fue el 29 de abril, ya lo corroboré, pero a la par, este es un mecanismo interno que ellos tienen, a la par tuvimos un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde, como mencionaba el doctor Jaime, ya están dándole facultades ¿a quién? A la administración de recaudación. ¿Para qué? Para que puedan habilitar sellos, las firmas, también por ahí ya iniciar procedimiento 69B, revisiones nuevamente, aludiendo también al programa de vigilancia que hay, vigilar las declaraciones mensuales, las provisionales y las definitivas también de los periodos que vamos hasta ahorita. Entonces, claro, concuerdo con usted, doctor. Hay una insensibilidad porque no se dan cuenta que hay contribuyentes que obviamente apenas sacan para los gastos corrientes y también para pagar empleados. Entonces, obviamente estamos frente a una tendencia de recaudación total. Y aquí donde yo abundaría un poquito en el tema del licenciado Felipe. ¿Qué medios de defensa tiene el contribuyente y los asesores? Importantísimo, primero, regularizarse en sus temas de declaraciones. Por ahí hubo, y quiero retomar esta parte, también otro rumor, y que hay contribuyentes, eso fue lo más grave, que hay contribuyentes que tomaron este contexto. Por ahí un rumor que el artículo 149 del Código Fiscal lo podían aplicar porque estaba otorgando la facilidad de no presentar el pago del impuesto, porque primero los pagos a los trabajadores y los de deuda. Ese contenido se malversó. O sea, sí, por ahí hubo un par de videos muy famosos, ¿no? Incluso de fiscalistas ahí bastante reconocidos que aludían a este tema. Si me permite, la contadora Sandra quería hacerle una pregunta también, ya se nos está acabando el tiempo. Ok, adelante. Por favor, por favor. Al contrario, maestra, también dentro de toda esta conmoción, dentro de estas reformas que incluso entran en junio, hay una confusión que también está circulando en redes sociales y son esa fiscalización en ese monto de 5,000 pesos que se habla, que obviamente es algo que ni siquiera existe y que empezó también a tener mucho auge y mucha presencia dentro de redes sociales. Y nada más si nos puede apoyar al respecto para que también a los que nos siguen les quede muy claro este concepto que no es real
y que también dentro de toda esta conmoción hay mucha malinformación que circula. Sí, gracias, contadora. Es una excelente pregunta la que acaba de hacer, de lo que acaba de hacer usted. Claro, y todo empezó en Jalisco. Creo que fue alguien del Poder Legislativo que lanzó la noticia, se propagó de la forma más rápida posible y evidentemente es mentira. En ninguna parte de la ley menciona que por 5,000 pesos vas a pagar impuesto sobre la renta. Déjenme decirle a todo el público que el artículo de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo primero, y si hablamos del 16 para personas morales, habla de cualquier ingreso. O sea, estamos hablando del 0.01 centavos hasta arriba, todo que represente un ingreso. Entonces, no hay un ingreso que si yo tengo 2,000, 3,000, claro que no, todo se representa un ingreso para la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué va a variar? Si nosotros obviamente rebasamos un importe de 400,000 pesos al año, si hacemos tal o cual actividad, entonces sí, pero efectivamente esa noticia es fake, es falsa, no es cierto, entonces solamente hay que cuidar que esos depósitos de 5,000, pues no nos vayan a salir 400,001 pesos al final del año, porque entonces ahí sí tendríamos que acumularlos y tendríamos que presentar nuestra declaración anual y en algún momento también pagar impuesto sobre la renta, ¿no? Y maestro, tenemos un problema, además, el tiempo se nos termina y no terminamos. Entonces la vamos a tener que comprometer a que nos acompañe en otro programa para que terminemos de platicar, porque además son temas que hay que conocer, son temas que además debemos informar, es parte de nuestra obligación como profesionistas. Y le agradezco mucho porque la verdad es que nos ha ilustrado mucho en temas que son totalmente de interés para la gente. Entonces la vamos a comprometer y si usted está de acuerdo a acompañarnos en otro programa, vamos a pedírselo desgraciadamente. Así Claro que que en sí. esta ocasión terminamos con este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos.